si no entienden, si no se ponen a analizar eso, el que no entienda esto, que yo creo que sobrepasa lo estrictamente electoral, es un fenómeno social lo que López Obrador ha empujado ya ha materializado con muchas conexiones, muchos hilos identitarios. Hay un gran sector que siente un sentido de pertenencia, porque jamás en los demás gobiernos pues, nunca se les había tomado en cuenta, jamás. Bueno, iniciamos y hoy vamos a tener monólogo. Voy a hablar sobre pues este trago amargo de la oposición y que, bueno, pues es evidente que siguen sin entender, que no entienden. Ahí están impugnando la elección imagínense, es una locura, aunque sea una estrategia, por supuesto, aunque ellos sepan que no van a llegar a mucho, que no van a, por supuesto, no van a revertir el resultado jurídicamente, porque bueno, 20 millones de votos de diferencia, ¿cómo los argumentas? ¿Cómo litigas sobre eso? Bueno, es una mafufada, pero bueno, muy encaminado a querer sembrar la duda para tener un sexenio cuestionado, un sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, cuestionado como lo que fue en su momento, creo yo que eso es lo que ellos tratan de hacer, de lo que sucedió en el 2006, pero es enorme la diferencia, ¿no? En el 2006 pues no llegaba ni a 1 millón, la diferencia de votos era .256, ni siquiera un punto de ventaja porcentual lo que Felipe Calderón le sacó a López Obrador y que López Obrador acusó de un fraude. Bueno, hoy pues insisto, son 30 puntos porcentuales, 20 millones de votos de ventaja. En fin, bueno, esa es, ya la oposición está marcando su rumbo, su pauta, y pues tal parece que van a seguir en las mismas. Lo que no les funcionó durante estos 6 años, donde perdieron más de 24 gobernaturas. El 2018, cuando llega la elección Morena, pues no gobernaba ni un solo estado. Hoy están gobernando Morena y sus aliados 24 estados, 24. Y ya acaba de ver lo que sucedió el domingo, una arrastra por donde quiera que se le vea, el triunfo de Claudia Sheinbaum. Ya acabo de decir las enormes ventajas con la que gana, las diputaciones, las senadurías, municipios, más estados, gana Morena. Y, insisto, pues parece que siguen sin entender, que no entienden la oposición. Bueno, ya aún así que hay voces de algunos preanistas que dicen, bueno, ya es hora de cambiar esta estrategia, de no seguir con lo mismo. A alguien que escuché, por ejemplo, el mismo domingo en una mesa de postdebate fue a Roberto Gil Suárez, por ejemplo. Hay otros, no tanto militantes del PRI o del PAN, sino comunicadores o periodistas o analistas, opositores a la 4T, donde también han referido lo mismo y que es inobjetable este triunfo de Morena. Y entonces habría que ponerse a analizar por qué sucedió lo que sucedió el domingo. A pesar, eso también hay que decirlo, hay que señalarlo, a pesar de que es un gran triunfo, donde Claudia Sheinbaum obtiene 5 millones de votos más que López Obrador en el 2018, si de por sí ya era un fenómeno esa votación, era el presidente más votado de la historia, López Obrador, pues hoy Claudia Sheinbaum lo supera con 5 millones más de votos y ahora es la presidenta pues, más votada de la historia. Hoy, el 2018 no se llegó a la mayoría calificada en ninguna de las dos cámaras, ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara del Senado. Hoy
si la Cámara de Diputados se llega con va a negar con una mayoría calificada. En el Senado, pues se quedan alrededor de 2 o 3 senadores, perdón, de llegar a esa mayoría calificada. No les va a ser difícil cuando haya que sacar reformas o alguna iniciativa toral para la presidenta Claudia Sheinbaum. No va a ser difícil sumar esos 3 o 4 diputados que de senadores, insisto, ando medio chiquitonado aquí, bueno, cura local aquí entre la Alexis y yo, pero bueno, el caso es, si no entienden, si no se ponen a analizar eso, el que no entienda esto, que yo creo que sobrepasa lo estrictamente electoral y suma. Alexis, ahí por favor, creo que ya llegó el invitado. Sorry, aquí damos ya sabes, un programa artesanal, pues, ¿no? Con muchas ganas, eso sí. Bueno, el que no pueda visualizar eso, que esto va más allá de una cuestión electoral, que ya es una cuestión, es un fenómeno social lo que López Obrador ha empujado ya ha materializado, y no solamente desde, como dice mucha gente, es que duró 18 años en campaña. No, hombre, López Obrador tiene mucho más trabajando esto desde las bases, 30 años por lo menos, trabajó esto, y bueno, estamos viendo un fenómeno social, insisto, más allá de lo electoral, con muchas conexiones en cuanto a sentido de pertenencia, muchos hilos identitarios. Hay un gran sector que siente un sentido de pertenencia, porque jamás en los demás gobiernos pues nunca se les había tomado en cuenta, jamás eran el centro de las políticas públicas, de la discusión cotidiana. No era así. Claro, se adornaban en los discursos, aderezaban eso los otros políticos o los gobiernos del pasado régimen del PRI y del PAN, y solamente eran eso, ¿no? Ahí por ahí mencionaban en discursos, pero si uno revisa, a partir de la llegada del neoliberalismo con Carlos Salinas de Gortari, bueno, esto inició, las bases se empezaron a sentar desde la Madrid, el éxtasis ya es con Salinas de Gortari, y a partir de ahí, fíjense, teníamos 16 millones de pobres cuando llegó a gobernar el país Carlos Salinas de Gortari. Claro, éramos menos población, pero a partir de ahí se vuelve una fábrica de pobres el país, y fue aumentando, y en la docena panista se aceleró aún más, hasta llegar al punto de tener alrededor de 60, poco más de 60 millones de pobres, siendo un país de casi 130 millones de habitantes, cuando llega López Obrador. Hoy hay 5 millones menos de pobres, cosa jamás antes vista en la historia de este país. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, no solamente es las políticas de los programas asistenciales, los programas sociales, claro que es una parte muy importante, por supuesto, pero también está la política laboral, el aumento de pues más del 300% del salario mínimo, la eliminación de una infamia llamada outsourcing, la prohibición de esa nuevo modelo de semiesclavismo. Pues bueno, todo esto dio como resultado que durante 4 años sostenidos, 3,800 mexicanos salieran de la pobreza de ingresos. Escúchalo bien, 3,800 mexicanos a diario salían de la pobreza durante los últimos 4 años de gobierno de López Obrador. Y bueno, ese es el promedio, por supuesto, 3,800 mexicanos a diario. Y esto considerando que tuvimos 2 años de pandemia. Híjole, y que nos hubieran agarrado, bueno,
los creyentes, los católicos, musulmanes, bueno, también musulmanes como los protestantes, pues que se los hubieran agarrado bien confesadito o bien platicadito con Dios, porque si hubiera estado los gobiernos prianistas, ya me imagino el endeudamiento y eso sí, el apoyo a los grandes empresarios como siempre, a los generadores de empleo. Hay que ver qué pinche calidad de empleo fueran los que crearon, ¿eh? Ya vean el salario mínimo en cómo estaba. En fin, todo esto hizo que esta gente, mucha de esos sectores de los más vulnerables económica y socialmente, pues empezaran a ver otro nivel. No es suficiente, por supuesto, tampoco estoy aquí echando las campanas al vuelo donde ya estamos en un país de primer mundo, no, nos falta muchísimo, pero creo que esa parte, López Obrador, pues fue muy congruente con lo que al cabo de 30 años fue el centro de su discurso, de su lucha, que es por el bien de todos, primero los pobres. Y en ese sentido, ¿qué se le puede reprochar? Y claro, yo entiendo, van a seguir mucha gente cuestionando y diciendo que pinches ignorantes y los compran a través de regalarles dinero. Fíjense nomás la pinche ignorancia también de esta gente y el clasismo, ¿no? Devenido de un pinche clasismo y también una condición humana donde pues lo evidente es que se aferran a algunos, lo de la clase media o media alta, pues dejar que se les quiten esos privilegios, esa situación de privilegio que tenían, y luego mucha clase media, no toda, porque también hay que ver las estadísticas, hay estadísticas muy interesantes donde marca que Claudia Sheinbaum en las clases media y media alta también le ganó la votación por amplia ventaja a Xóchitl Gálvez. Pero regresando al tema, la clase media, por una cuestión aspiracionista, siempre va a tender, bueno, estoy hablando en términos de común denominador, por supuesto, ¿no? Habemos nosotros de clase media que no somos tan así, pero bueno, el común denominador de la clase media es tender a solidarizarse con la clase alta, por una cuestión de aspiracionismo, porque la clase media se ve aspirando a llegar ahí y a olvidarse del sector popular. Y esa cuestión los lleva pues a denostar todas estas cuestiones de los programas sociales y pensar que a esa gente se le está comprando. Punto número 1, es un error garrafal y además, insisto, una ignorancia brutal, porque estos programas asistenciales, por ejemplo, los de adultos mayores, pues es universal, es para todos, para clases medias, altas, sectores populares, en fin, es para todos, no está focalizado en el clientelismo, está expandido, a todo mundo llega ese recurso. Entonces, el no poder entender esto, el no poder detectar que estos sectores populares también tienen sus intereses, como los tienen el sector empresarial, por ejemplo, que se sintió muy ofendido y afectado en la pandemia porque no se les apoyó, y ya está, miren, ¿qué pasó? No pasó absolutamente nada, ahí siguen, lloraban y pataleaban y se tiraban al suelo y decían que iban a tocar y que se iban a perder quién sabe cuántos pinches empleos. No, bueno, cuando ya vemos los resultados, después de todo, son 5 millones que salieron de la situación de pobreza. En fin, y ya perdí el pinche lo que llevaba aquí, ya no me acuerdo qué estaba diciendo, pero bueno. Bueno, insisto, esta parte, los sectores populares también tienen sus intereses, y si ningún gobierno los había atendido, los volteó a ver y los puso en el centro del debate, como lo ha hecho López Obrador en esta administración, y que no sepan comprender de que iban a tener un sentido de pertenencia con Morena, y que, bueno, Morena es la marca, es el vehículo nada más, pero saben bien que el chofer, el piloto, es López Obrador.
y tienen toda la confianza de subirse a ese vehículo y que los siga llevando por ahí, y que más adelantito, al cabo de unos 2, 3 meses más, se va a subir su relevo, el que a él siempre le ha gustado que lo releve, que es Claudia Sheinbaum. Y ahí se subieron en ese vehículo, porque en ese vehículo pues han viajado a toda madre, ¿no? No caen en baches, o bueno, a veces ahí caen bachecitos y todo eso. Ahora, hay una cuestión aquí donde también debe de reflexionar, por supuesto, el cuatroteísmo, el obradorismo, donde hay muchas asignaturas pendientes. Salud, seguridad pública. Seguridad pública sigue de la chingada. Esto, si bien es cierto, salen las estadísticas estas donde hay un declive en la inercia de los homicidios dolosos, no es lo único. El crimen organizado ha avanzado territorialmente. No es una cuestión propia de este gobierno, esto viene caminando hace mucho, pero tampoco fueron capaces de frenar esto. Han seguido avanzando, las pérdidas de las libertades son bastante considerables. Y dígame quién piensa irse, por ejemplo, aquí en nuestro caso, acá en Sonora, viajar de madrugada a Caborca, por ejemplo, a Peñasco. ¿Quién quiere andar a esas horas pasando por ahí? Si por sí de día la piensa ya uno, pues mucho menos a esas horas de la noche. Bueno, y me parece totalmente injustificable y brutal que haya retenes ahí a la luz de todo mundo y cerquita de cuarteles de la Guardia Nacional o del Ejército. Ponen retenes miembros, integrantes del crimen organizado, y no pasa nada. Eso me parece inconcebible, pero bueno, eso está pendiente. El sector salud, lo mismo, no son cuestiones propias que se generaron en este gobierno. Lo que hicieron, querían marcar, hacer una percepción, crear una percepción de que así es, así fue. No es cierto, esto viene caminando desde hace mucho. El sector salud, a la llegada del neoliberalismo, Salinas de Gortari se empezó a desmantelar porque la idea era privatizarlo. La educación también, son varios pendientes que este gobierno los va a dejar ahí, se los va a dejar a Claudia Sheinbaum. Yo he dicho aquí, y sigo pensando lo mismo, más allá del triunfo, pues claro, contundente, rotundo, hay que ver, ya después del festejo y de la alegría, a mí sí, la verdad, a mí me dio alegría que ganara y de esa manera, pero pues hay que, esto no va a cubrir, no va a ahogar la realidad que estamos viviendo en muchos sectores, como los acabo de mencionar, donde hace mucha falta, estamos sumamente mal. Fue un fracaso, hay que decirlo, las políticas de salud, ¿cómo se llamaba? INSABI, un fracaso rotundo, tan es así que lo tuvo que desaparecer y luego lo integró a una cosa que IMSS Bienestar y las fallas siguen ahí, ¿no? Bueno, ahora viene, creo que ya le deja cimientos muy sólidos López Obrador, y la doctora Sheinbaum, como ella misma lo ha dicho en su discurso, bueno, viene el segundo piso de la 4T, y esperemos que ahora sí, ya con esa estructura que deja esos cimientos en cuanto a atender al sector más vulnerable, al que nunca habían volteado a ver, bueno, yo desde Lázaro Cárdenas, porque ese fue otro presidente que también se enfocó a eso, y desde ahí creo que no se había atendido como hasta ahora. Ya teniendo bases sólidas sobre eso para seguir acabando o contrarrestando la pobreza, creo que ya pues están ahí los cimientos para que ahora sí empiecen a salir algunos pendientes, por lo menos el de salud y seguridad pública, porque cuesta mucho la seguridad pública, la percepción
de inseguridad nos cuesta a los mexicanos. Hay un estudio por ahí interesante de cuánto es lo que nos cuesta. ¿Por qué? Porque pues, ponemos cámaras, ponemos rejas, ponemos miles de chingaderas, luego la pérdida de libertades, como les decía, a ciertos horarios, a ciertas zonas, uno ya no quiere andar por ahí. Entonces, bueno, vamos a ver, hay que seguir aquí exigiendo, hay que seguir vigilando con lupa todo lo demás. Otra de las cuestiones también es el ataque a la corrupción. López Obrador no hizo mucho, casos Odebrecht, operaciones Zafiro, bueno, ya para qué habló la estafa maestra, todo ya sabemos, quién está en la cárcel, ni el pendejete de Lozoya, ya anda ahí a gusto en su casa, prisión domiciliaria, en fin, y la impunidad, bueno, corrupción, delito que no se castiga, tiende a repetirse. En fin, ahí se las dejo, ya está con nosotros René Tapia, que bueno, hay cosas, son de las cuestiones, por ejemplo, que se tienen que revisar, y que bueno, vamos a hablar, él es subdirector, bueno, o era hasta hace 2 días, subdirector de comunicación, difusión y divulgación de la Universidad Tecnológica de Hermosillo, donde ya tuve en mi pasado programa en la radio también a la maestra Marcela Zazueta, una mujer reconocidísima, honorable y por su lucha magisterial y muy clara siempre, muy pues bien plantada, ¿no? En sus argumentos. Ya una vez estuvo con esta queja, es espantoso lo que está haciendo ahí el rector. Y bueno, nos va René Lucero aquí a relatar qué es lo que está sucediendo. Es grave, cuidado con esto. Bueno, vamos a